¿Por qué nos pesa tanto ser un hombre de verdad? ¿Te sientes abrumado por las expectativas que tienen acerca de ti? Quiero decirte que no estás solo. Y la carga de ser el hombre ideal. ¿Cómo puedes liberarte? Quédate con nosotros y platicaremos de estos temas en este episodio de Inner Man, de Hombres para Hombres. Bienvenido, Ángel, qué gusto tenerte por acá. Vienes llegando apenas de Guadalajara y te tomé para que grabemos este podcast. ¿Te quieres presentar con las personas que nos estén viendo? Sí, claro. Qué gustazo estar aquí. Primero con un amigo como tú, Alberto. Gracias. En una ciudad que siempre ha sido muy, muy linda para nosotros, Querétaro. Y en efecto, contentos de visitarles. Ya comentabas que vengo de Guadalajara. Allá he estado viviendo literal los últimos 40 años de mi vida. Y pues muy, muy contento de este tiempo. ¿Qué hago yo? Yo estudié la carrera de medicina, soy médico general. Pero luego me metí a la iglesia cristiana, estoy pastoreando una iglesia cristiana, felizmente casado con mi esposita por casi 33 años, tenemos 3 hijos, ya tenemos 2 nietos y pues muy emocionados de estos tiempos y de los proyectos como este tan especial para los hombres, Innerman. Me encantó la idea. Qué bueno, Ángel. Bueno, quiero decirles que Ángel ha escrito varios libros, así que se ha dedicado también a plasmar. La verdad están muy, muy buenos. Me gustaría que, comentaras los títulos de esos libros para que, pues, las personas que nos están viendo lo puedan conocer. Claro, mira, mi pasión se puede decir que es la familia. De hecho, la iglesia donde estoy se llama Iglesia Familiar Cristiana. Ok. Y hemos tratado de aportar a la familia desde varios enfoques, los matrimonios, padres con hijos. El primer libro que escribimos se llamó Ser buen padre es cuestión de matemáticas. Y nada que ver con las matemáticas, pero bueno, así le pusimos. Y era como una guía para padres, ¿verdad? Como, oye, ¿cómo le hago con los hijos? Ese fue un libro que salió. Y después empezamos con temas un poquito más sobre la iglesia cristiana y ideología de género, por ejemplo. Y escribimos otro libro que se llama La Guerra Equivocada, que es un estudio bíblico. Y después hicimos el último que se llama Daniel en Babel, que es jóvenes en un mundo lleno de ideologías y cómo ser jóvenes diferentes en un mundo totalmente ideologizado. Y en el el penúltimo libro, se llama Se va a romper la cuerda y es un libro muy enfocado en principalmente en pastores, pero yo diría en personas que vivimos con ataduras y que esas ataduras nos estorban mucho para nuestro potencial. Y entonces, ¿cómo hacer que se rompa la cuerda para vivir con corazones sanos, con dinámicas más saludables, etcétera? Entonces, por ahí va el tema. Eso es lo que me ha llamado. Ok. Sí. ¿Sabes qué? Me gustaría poner ahí en el apunte de este podcast los títulos de tus libros también, donde podríamos adquirirlos, porque si a alguien le interesa, yo creo que estaría súper bien que pudieran tenerlos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, este podcast se trata justamente acerca de las expectativas. Y quiero darles comentarles algo personal respecto a las expectativas. Fíjense que sí ha habido momentos en los que he sentido que la expectativa que las personas tienen sobre mí me ha abrumado. Y una de tantas, por ejemplo, fue cuando fui padre. Cuando empecé esa historia en mi vida acerca de la paternidad, sinceramente, me pesó, no porque me pesara ser padre, sino me pesó la carga. Decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? A esta edad me sentía totalmente inmaduro. ¿Por qué? Porque sobre uno recae, tengo que ser un proveedor suficiente, tengo que tomar decisiones. Mi primera hija nació muy delicada de salud y entonces decir, tuvo que estar un mes en incubadora. ¿Qué hacemos? Luego tuvimos que cambiarla de hospital. ¿La cambiamos? ¿No la cambiamos? Porque ya no podemos pagar el hospital
donde estaba, la verdad es que se vinieron las decisiones de manera muy seguida y decisiones fuertes que teníamos que tomar. Y yo sí sentía que el peso de esas decisiones estaban recayendo sobre mí. En ese sentido, yo pude percibir esa carga de ser hombre y de tener la responsabilidad de tomar decisiones muy, pero muy importantes. Y bueno, pues yo le doy gracias a Dios porque pudimos salir bien de esta situación y otras tantas. Pero tú nos podrías comentar, Ángel, si ha habido algún momento en el que te has sentido abrumado por lo que se espera de ti como hombre. Sí, claro. Yo diría que una de las formas de ver la vida, de entendernos en cuanto a esto, sería que nosotros, nuestra historia es una historia de expectativas que hemos logrado y de expectativas que no hemos logrado. Y que en la medida que hemos logrado más, nos sentimos un poquito más satisfechos con nosotros mismos o nos sentimos muy insatisfechos por la cantidad de expectativas que no hemos logrado. Entonces, esa sería una manera también de ver nuestra historia. Y aplicándolo a mí, pues yo tengo de las dos. Tengo algunas que logré y algunas en las que fallé y eso te causa un conflicto que lo tienes que resolver. El ejemplo tradicional conmigo es que yo siempre fui la esperanza de mis papás de que yo fuera médico. Porque para ellos tener un médico en casa era wow, como un trofeo, ¿no? Mis papás siempre fueron clase humilde y mi papá, digamos que en su trabajo, él trabajaba mucho con médicos, pero no de médico a médico, sino, por ejemplo, él estaba en otra área, ¿no? Entonces, que le sacaba la licencia al doctor, que le cambia las placas al carro, que le enseña a manejar a la esposa. Hacía muchas cosas de esas mi papá. Entonces, los médicos siempre eran acá los señores doctores. Sí, la verdad es que antiguamente el médico era el sacerdote y el médico. O sea, los que tenían mayor autoridad. Era un honor que en la familia hubiera un sacerdote o un médico, Sí, a veces un militar. Bueno, sí. entonces era una expectativa de mis papás. Y claro, ellos no me dijeron, tienes que estudiar la carrera, pero sí tú sientes, tú palpas, tú mamas ciertas expectativas que se dan en tu casa, en quien te formó. Y bueno, me latió la idea y vámonos. Y acabé como médico, y terminé mi carrera, me titulé y todo. Pero ándale que viene un cambio en mi vida y literal yo ejercí la carrera de medicina 3 años y después se despertó la vocación ministerial. Y ahí fue donde, y ahora como le digo a mi papá, que después de toda la vida de pagar mis estudios, resulta que yo quiero hacer otra cosa con mi vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como un momento muy difícil porque cómo negocias una expectativa y dices, ¿cómo le digo que no la voy a cumplir? ¿Cómo me va a marcar eso a mí? ¿Me voy a quedar marcado el resto de mi vida con la mirada de desaprobación de mi papá, con la desilusión de ellos? O mejor, pues por llenar sus expectativas, pues yo me quedo haciendo lo que quizá no es lo mío. Y bueno, fue un momento complicado y yo sé que los hombres los vivimos, como tú nos platicas el de nacimiento de tu hija, yo platicaría del cambio de vocación, pero inevitablemente, pues los hombres, las personas, pero los hombres sí tenemos esos momentos de expectativas muy pesadas sobre nosotros. Fíjate que yo no conocía esa historia que estás comentando, pero a mí me pasó algo muy semejante, porque yo terminé la carrera y casi al medio año yo me casé. La verdad, no me titulé en ese momento y mi papá estaba insistiéndome mucho. Yo estudié ingeniería biomédica, estaban insistiéndome mucho para que me titulara, especialmente mi papá. Y la verdad yo decía, pues, ay, no, qué flojera y todo. Bueno, para no hacer el cuento largo, resulta que estuvo en mi vida también la decisión de dedicarme o a la ingeniería biomédica o dedicarme ya de tiempo completo, pues a estar al frente de una congregación. Y decírselo a mi papá, que no era creyente, decírselo a mi papá que yo iba a tomar una decisión como esa, de verdad que no sabes, estaba yo, porque mi papá era de carácter fuerte, era una persona que te imponía su presencia.
y decírselo. Y yo me acuerdo muy bien, mis papás tenían una casa en Tequisquiapan y llegamos a la casa, mi esposa y yo, y ellos estaban ahí. Y de pronto cuando yo empecé a hablar, que se van, que salen al jardín, mi mamá con Chayo, ay, me dejaron solo con mi papá. Y bueno, le dije, ¿sabes qué, papá? Fíjate que a partir de ahora me quiero dedicar a esto. Y mi papá se puso muy serio y me dijo, bueno, hijo, nada más te pido que no sueltes, que no te despegues de lo de tu carrera, porque algún día te puede servir y todo. Pero yo vi su cara y cómo rompí drásticamente la expectativa que él tenía acerca de mí. Pero entonces, ¿por qué las expectativas sociales nos pesan tanto a los hombres? ¿Qué dices tú, Ángel? Sí, yo veo en esto, Beto, como un aspecto saludable y un aspecto tóxico. Es decir, es como todos, ¿debemos tener azúcar en sangre? Pues sí, la necesitamos. ¿Debemos tener mucha azúcar en sangre? No, no. ¿Debemos de tener colesterol o triglicéridos? Sí. ¿En exceso? No. Entonces, Sí, digamos que hay una parte saludable en los hombres, muy especialmente en el sexo masculino, de funcionar bien con cierto nivel de presión, cierto nivel de expectativas. Me gustó una vez un autor que decía que los hombres somos como lanchas de motor. Entonces, una lancha de motor le metes algo de presión en la parte posterior y esa presión le hace avanzar. Entonces, hay unas expectativas saludables. Digamos que cuando nos casamos, pues se espera que respondamos con la esposa, o sea, que traigamos para la comida, que seamos pues el que protege la casa. Eso es saludable, eso es bueno. Pero la otra parte es expectativas sociales que se vuelven ya no saludables, sino tóxicas, que son generadas pues por muchas cosas, ¿no? El ejemplo que yo diría es, si tú piensas en un superhombre, a lo mejor los de nuestra generación pensamos en Rambo, ¿no? Entonces, Rambo, que pues, es un cuate súper musculoso, súper atlético, siempre rescata a la chica, siempre acaba con el malo, le explotan bombas, le disparan, le dan tallones y al final acaba la película y el cuate casi que acaba de salir de bañarse, ¿no? Así, un rasponcito aquí, que le sí, pegaron, le golpearon y no se queja, pero cuando le ponen una gasa aquí es cuando se queja y ya ese es el momento de debilidad. Entonces, la sí, verdad nos queda sí. muy arriba la vara a los hombres, ¿no? Pues Rambo, pues no, yo llevo años yendo al gym y ni de chiste, ¿no? Y está como ese Todavía chiste. te rechinan las rodillas. Sí, sí, no, como ese que dice, por más que vayas al gym, nunca serás como tu instructor, pero 2 minutos con la señora de las quesadillas y vas a acabar como ella, ¿no? O sea, sí. Entonces, el problema de las expectativas que pesan mucho, yo diría, es no saber diferenciar las que son saludables de las que son tóxicas, meterlas todas en un costal y asumir yo tengo que ser todo esto y no ponerme a pensar, yo debería de saber cuáles sí y cuáles no, ¿no? Yo debería de que, no sé, en mi casa debe haber comida, pero no tengo que llevarlos a un restaurante caro cada 3 días. Yo debo de proveer, no sé, ropa en la casa, pero pues no tiene que ser ropa de marca todo el tiempo. O sea, ese Claro. tipo de diferenciación, ¿no? Es donde Ujú. yo lo vería. Fíjate que me gusta cómo lo manejas, porque definitivamente también soy una persona que necesito cierta presión para trabajar. Yo le he dicho a mi esposa y le he dicho a la gente de confianza alrededor de mí, la verdad es que yo he sentido que en las decisiones quizás más importantes de mi vida, yo he sentido que alguien me ha empujado del trampolín, o sea que como si Dios usara a alguien para decir, estoy en el trampolín de 10 metros, ¡pum! Y me da el Mm, empujón y pues yo no quería, pero ya estoy en el aire y me doy cuenta que puedo lograr aquello que se esperaba de mí, pero que sí yo necesitaba ese empujón digamos, de las expectativas de la gente. Sin embargo, cuando esas expectativas son demasiadas o cuando yo no recurro a ayuda o cuando yo no hablo, definitivamente se va haciendo dentro de mí como una olla express.
Algo a lo que lamentablemente tendemos mucho los hombres es a callarnos las cosas, a no compartir nuestras preocupaciones, a hacernos los fuertes. Y sí, podemos ser fuertes físicamente, sin embargo, no estamos diseñados para funcionar solos, sino, y en nuestro caso, pues Dios nos ha dado una ayuda idónea. Tenemos una esposa y esa esposa nos puede ayudar a decidir muchas cosas, a decidir lo que tú comentabas, qué expectativas nos pueden servir y otras que probablemente están fuera de nuestro rango y que el mundo puede decir lo que quiera. Yo no voy a estar cumpliendo con esas expectativas. Lo cierto es que tanto en México como en América Latina, los hombres lamentablemente no buscamos ayuda profesional o ayuda de cualquier otra índole para lograr cumplir con esas expectativas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, fíjate que ese es el tema. Yo creo que todos necesitamos esa compañía, ese apoyo. Por ejemplo, algunas expectativas son comunes. A lo mejor tengo amigos y que compartimos expectativas como hombres, como padres, como esposos, y que nos podemos ayudar, nos podemos apoyar de diversas formas y también, por supuesto, la profesional. ¿Cuál creo que es el problema? Y creo que lo medio soslayaba, lo decías, es que culturalmente no estamos tan acostumbrados como hombres a reconocer el peso de las expectativas. Es decir, como que como hombre yo no puedo un día ir contigo y decirte, oye, ando estresado porque no me siento suficientemente hombre en mi casa o en el trabajo siento que me hacen menos y, oye, ¿cómo ves? ¿Qué podría yo hacer? Y de amigo a amigo o de amigo a colega o qué sé yo, pues abrir eso, sino que es más común que nos enconchamos, Sí, nos cerramos y sí, en el peor de los casos, si la olla express que usabas ese ejemplo llega a tal nivel de presión que no la soporto, entonces sí desfogo la presión, pero de una manera inadecuada. El típico caso del típico mexicano, de la típica cultura mexicana, es el fin de semana se emborracha. sí, Se compra su Six, se compra sus caguamas, se compra lo que vaya a tomar y se desconecta de su realidad de expectativas por 1, 2, 3 días y con otros amigos, pero no se están ayudando. Están compartiendo una carga demasiado pesada, pero simplemente le están desfogando con un fin de semana chelero, ¿no? Digo, sin criticar al que lo haga o sin decir que, sí, pero pero es un escape. No, no estás tú enfrentando las cosas. Es un exacto, ¿no? escape. A menos que esa sea mi dinámica de decir, bueno, ya con una cerveza me siento más relajado y te voy a contar mis problemas, ¿no? Te voy a contar por qué me siento tan mal. Pero si no es así, entonces son como un poquitito de puertas falsas, que al final, el lunes, el San Lunes, híjole, me regresa todo. Sí. Me regresa la carga, me regresa el que no lleno expectativas, me regresa el que me siento insuficiente, y ni modo, a vivir otros 5 días hasta que me llegue mi fin de semana. Sí. Fíjate que hay un dato muy interesante que solamente el 17% de los hombres busca ayuda profesional cuando se siente abrumado por las expectativas, comparado con un 28% de las mujeres. Ahora, no, si eso es ayuda profesional, mucho menos ayuda espiritual, que es, pues para mí es lo fundamental. Y Ujú. esto también nos lleva a otro dato mm, bastante serio. Quiero decirte que en América Latina los suicidios masculinos son un 80%, es un 80% más los suicidios de hombres que de mujeres. Ujú. Esto nos habla de pues la cerrazón de nosotros. Sabemos perfectamente que la mujer habla más, que la mujer se desfoga, que la mujer llora con amigas y a veces personas hasta desconocidas. Sin embargo, a nosotros yo creo que en el peso de las expectativas y otras cosas ha motivado a muchas personas a definitivamente no hallarle sentido a la vida y quitarse la vida. Esto demuestra la importancia de hablar con otras personas. Porque Definitivamente. mira, bueno, perdón que te No, interrumpa. no, adelante. Yo he experimentado que cuando hablo con alguien,
no necesariamente se soluciona las cosas, pero me siento mejor, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. Y te iba a decir que, pues nosotros en nuestro campo laboral, como pastores, la mayoría de las consejerías, la mayoría de las sesiones, que no sé tú, pero son mujeres o en algún caso parejas, pero no es tan común que un hombre viene solo y te dice, oye, vengo porque necesito un poquito de orientación o apoyo espiritual. Y es lo mismo, o sea, ni siquiera diríamos que dentro de la iglesia cristiana es diferente el porcentaje. Creo que es algo es universal esta situación. Es un problema de hombres. Y bueno, yo les quiero decir a las personas, a los hombres que nos están viendo, que, por ejemplo, Winston Churchill padecía de episodios de depresión. Y esto él lo manifestaba, en su momento lo manifestaba con otras personas, siendo en su momento uno de los hombres más poderosos del mundo. Él estuvo dispuesto a abrirlo y reconocerlo y le llamaba a eso su perro negro. Con esto te quiero animar, hombre, que el que tú reconozcas que las expectativas te están sobrepasando, que como nos decía hace un momento Ángel, ciertas expectativas están causando daño en ti más que un impulso, sí te recomendamos que tú busques ayuda. Te recomendamos que tú hables de menos, que tú lo platiques, pero que no te quedes con esa situación, porque definitivamente esto daña tu cuerpo, esto daña tu salud, genera problemas de insomnio, genera problemas de ansiedad, de depresión, genera que tu sistema inmunológico se deprima y eres más propenso a las enfermedades, puede generar presión alta, problemas cardíacos, gastroenteritis, en fin, muchísimas enfermedades que son producidas de alguna manera por esa presión que tú estás sintiendo y que no te está llevando a algo bueno. Así que sí, yo te animo a que tú pidas ayuda, porque estas expectativas puede ser en que tú las encauces hacia cosas inconvenientes como los vicios, como hace un momento comentabas, que puede ser el alcohol, puede ser la pornografía, puede ser las drogas, o puede simplemente que te escapes de casa, considerando que nada de eso te va a remediar. Sí, y es muy cierto esto, que para tener una solución debe ser una solución funcional, no por ejemplo, un entretenimiento. Un hombre que se siente demasiado presionado por su trabajo y que decide trabajar más, me voy a quedar hasta en la noche, el fin de semana, pero eso no resuelve la presión que siente. Entonces no está resolviendo, o sea, no lo está realmente enfocando de la manera adecuada, ¿no? Tiene que ser algo que le traiga resultados, en lo que él de verdad pueda descansar. Me pasó algo hace 3 noches, lo platico, me desperté 4 de la mañana. Bueno, fui al baño 4 de la mañana, pero ya no me pude dormir. Entonces me fui a la otra habitación a leer, en fin y todo, y ya en la mañana me dice mi esposa, oye, se te fue el sueño, ¿verdad? Le digo, sí, fíjate, me paré al baño y ya no me pude dormir. Ella no es doctora, pero sabe mucho de la vida. Me dijo, traes el cortisol alto. Y ya me quedé yo así, ya me cachó mi mujer. Y me dijo, ¿qué te preocupa? Porque dicho así muy sencillamente, el cortisol es como cuando en el cuerpo humano se nos prende una señal de alarma y empezamos a gastar ese tipo de sustancias para estar alerta, para estar preparado. Son sustancias naturales que nosotros las vamos a producir en un estado de alerta, ¿no? Así, entonces yo necesito estar atento y está bien, me ayuda, pero después debe de bajar. No puedo traer el cortisol todo el tiempo alto. Y ella me lo hizo ver. Dijo, oye, tú andas preocupado por algo porque ya se te fue el sueño y es por eso. Y sí, y luego lo empecé a regresar. Sí, tengo esto, tengo aquello, estoy preocupado por esto. Ok, tienes que soltarlo, tienes que resolverlo para que te baje el nivel, porque no es saludable andar con esos niveles. Entonces, definitivamente los hombres tenemos que ser lo suficientemente valientes para decir, esto es una realidad
estas expectativas me están desgastando y necesito hacer algo al respecto. Gracias, Ángel, por comentar esto, por abrir tu corazón. Y estamos entrando a ya dar ciertas pautas, ciertas cosas aterrizadas. Qué bueno que lo comentas, a ti te puede ayudar. Y, no es nada nuevo bajo el sol, no. Simplemente son nuestras experiencias. Pero sabes que una de las cosas que sí puedes hacer es identificar cuáles expectativas vienen de ti y cuáles vienen de la sociedad. Porque la sociedad te impone ciertas cosas, pero cuáles cosas verdaderamente son las importantes. ¿Cuáles de esas expectativas te están impulsando o cuáles de esas expectativas te están aplastando? Exacto. Hay unas que te impulsan, ¿como qué? Pues el pipirín. O sea, necesitamos comer, necesitamos tener lo suficiente, pero hay otras, por ejemplo, usar ciertas marcas, por ejemplo, que pueden ser muy costosas, o ciertos celulares también, o ir a cierto tipo de club social o club deportivo, o traer determinado carro, son cosas que probablemente son expectativas que no te serán positivas, porque esas expectativas simplemente te pudieran estar creando un peso, una carga económica que tú no puedes llevar. Así que sí sería bueno que hiciéramos un alto para ver cuáles de esas expectativas son impuestas por la sociedad y cuáles son buenas, que me pueden ayudar para llevar a cabo las cosas de mi casa, ¿no? Y también necesitamos saber hablar, lo hemos dicho en varias ocasiones en este episodio, necesitamos hablar con amigos, necesitamos platicar de nuestras experiencias y poder determinar. Ellos quizás también nos pueden decir, y en el momento, ¿sabes qué? Yo también pasé por esa situación. Yo creo que nos pueden ayudar, pero ¿qué otro consejo podrías dar, Ángel? Sí, estoy completamente de acuerdo en lo que acabas de mencionar, el diferenciar las propias de las impuestas. Hay un capítulo un poquito difícil, pero importante, que son las expectativas que otras generaciones pusieron sobre nosotros, en especial nuestros padres. Sí. Hubo un actor que lo has de recordar, se llamaba Burt Reynolds. Sí. Un galanazo, hizo películas de Hollywood un montón, y era uno de los prototipos de un hombre de verdad, de un hombre real, ¿no? Y él en una entrevista en la televisión, hablando de hombría y todo eso, y le dicen, bueno, ¿y tú qué piensas de eso? Y dice, bueno, yo creo que un hombre, palabras del textuales, dice, yo creo que un hombre se convierte verdaderamente en un hombre cuando su padre se lo dice. Y entonces el entrevistador le dice, bueno, ¿y a ti cuándo te dijo tu papá que eras un verdadero hombre? Y él dice, nunca me lo dijo. Wow. Es decir, una persona que cualquiera admiraríamos y que cualquiera querríamos ser un poquito como él, está reconociendo, yo tengo un gran vacío o tengo una expectativa que jamás cumplí, porque no sé en qué no le cumplí a mi papá, que mi papá nunca me validó como hombre. Y hay otra película de la saga de las locuras del emperador y Kronk, y por ahí hay uno, Kronk, que es el que siempre está esperando pulgar arriba de parte de su papá. Y hay una película alrededor de esa temática que él hace todo lo posible por tener pulgar arriba y normalmente papá le da pulgar abajo. Entonces, es un capítulo complicado, pero importante, porque pudiera ser que en el podcast, en las personas que estamos aquí, en los hombres que oímos este programa, vamos a decir que podemos resolver más o menos bien las expectativas propias, las de la cultura. Pero si mi papá, si mi mamá me marcó con nunca vas a ser como tu hermano mayor, nunca me diste los nietos, que esas expectativas nos parten. Entonces, sí tenemos que ser muy valientes de descubrirlas y después de soltarlas. Porque yo no deshonro a mi papá o a su memoria
si me deslindo de una expectativa que me puso y que yo no la debo de llevar? No le estoy deshonrando. Yo puedo venerarle, pero sin cargar con cargas que desgraciadamente van pasando por generaciones, ¿no? Entonces, creo que si algunos de los que estamos escuchando este programa nos sentimos así, debemos ser muy valientes y decir, voy a soltar esto, porque esta no es una carga que yo debería de llevar. Wow. Hijo, tomen en cuenta esto que está diciendo Ángel, ¿eh? De verdad. Fíjate que es súper, súper cierto. En el caso mío, por ejemplo, yo soy el menor de 5 hermanos. Mi papá fue licenciado en Derecho y él pues hizo carrera en el Poder Judicial, llegó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero ninguno de los 5 fuimos licenciados en Derecho. Ah, qué caray. Y mi papá, pues obviamente hubiera deseado, y él dijo, la verdad es que pues yo les hubiera podido ayudar si alguno de ustedes hubiera tomado esa línea, pero ninguno. Pero yo le doy gracias a Dios porque mi papá en ese sentido, la verdad, nunca nos impuso esa carga. Sin embargo, mi papá tenía un amigo que cuando le tocó estudiar su carrera profesional, su papá lo obligó a estudiar leyes. ¿Por qué? Porque era de generación, lo que tú dices, era cumplir la expectativa del papá. Él en ese momento, tú sabes que en esas épocas no le podías chistar al papá, lo que decía el papá lo hacías, y él estudió leyes y después de estudiar leyes le dijo, papá, aquí tienes el título, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y estudió medicina. Así que, de verdad, sí, libérate de eso porque definitivamente es una carga y además se siente una condenación. No nada más el decir, ay, no puedo. No, es una condenación, es una culpabilidad por no cumplirle a tu papá o cumplirle a tu mamá. Sí. Sentirte insuficiente, ¿no? Sí. Incapaz de lograr ese estándar. Así es, así es. Entonces, pues ya estamos cerrando este episodio. Simplemente yo sí te animo a que tú consideres tus propias habilidades, tus propios talentos, tus propias capacidades, que midas tus esfuerzos, que midas hasta dónde tú puedes dar, hasta dónde puedes cumplir y que permitas autoexaminarte para darte cuenta si hay esas expectativas que están siendo tóxicas. Lo dijiste muy bien, como si fuera el colesterol o el azúcar, no es que sean malos, es que hay ciertos niveles que ya pueden ser dañinos, pero hay expectativas que definitivamente tú nunca las vas a cumplir y siempre vivirás con ese peso, pero yo creo que sí sería bueno que tú te liberaras de ellas y eso no te hace menos hombre. Sí. ¿Me permites contar una historia de cierre? Claro, sí. Una historia que a mí me marcó. La escuché en un video hace muchos años y hablaba del sistema de selección de un rabino y sus discípulos en tiempos bíblicos. Y hablaba de que normalmente la cuestión era que los chicos, los destacados, los que eran capaces de ser estudiantes de un rabino, pues andaban oyendo rabinos y cuando hallaban uno que les gustaba, pues lo seguían y lo escogían. Y el rabino los iba conociendo, pero había un método de selección de si el rabino los escogía o no. Y ese método era si el rabino percibía que el alumno sería capaz de llegar a ser como él. No si aprendería, sino podría convertirse literalmente en alguien como él. Y si veía esa capacidad, lo llamaba. Pero si no, le decía, no, búscate otro. Y bueno, esa es la mecánica. Pero entonces el que cuenta la historia dice que cuando llega Jesús, el Jesús bíblico, y es un rabino, él empieza a buscar discípulos, pero contrario a la costumbre, los discípulos no lo buscan a él los busca a ellos. Por eso él un día les dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Pero la parte final es, ¿por qué los escogió? Y no los escogió porque eran muy capaces, porque eran muy conocedores, porque estaban llenos de habilidades. Fin de la historia, los escogió porque él creyó que serían capaces de llegar a ser como él. Entonces, los hombres tenemos tantos modelos, tantas
pues propuestas de cómo ser un hombre, cómo llevar mis expectativas. Pero yo me atrevería a decirle esto a los hombres que están escuchando este podcast. Alguien que cree en ti es Jesús. Cree en ti como hombre, aunque nadie más crea en ti. Y eso vale la pena considerarlo porque es un gran alivio para vivir en este tiempo. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Sí, tenemos un Dios que nos ama, que nos acepta, que conoce todo lo que somos y lo que no somos. Y Él no nos pone en ese sentido una restricción o un peso más allá del que nosotros podemos llevar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Ángel, por estar con nosotros y muchas gracias por vernos. Ya sabes que si este canal te gustó, que lo compartas, que si este podcast te gustó, también compártelo, dale like, suscríbete y hasta la próxima.